Hola chicos de octavo grado, estamos en nuestra semana número 21 y en este día vamos a ver el contenido 2.1, ángulos opuestos por el vértice. Tenemos una pequeña definición y es cuando se tienen dos rectas que se intersectan, se forman dos partes de ángulos opuestos por el vértice y cuyas medidas se pueden determinar conociendo únicamente el valor de uno de ellos. Estamos hablando del cruce de dos rectas que se corten, ¿verdad? Y ellas forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Vamos a tener esta figurita y es aquí. Yo tengo una recta y una segunda recta. Al cruce de ellos hemos observado por medio de este dibujo que se forman cuatro ángulos de dos en dos. Observamos el que está en celeste y enfrente de él hay otro. Ese ángulo cumple con una característica que es obtener la misma medida por el teorema de ser opuestos por el vértice. Y pues el valor de B tendría el mismo valor de D por ser opuesto por el vértice. Un ángulo opuesto por el vértice con otro cumple con la característica de tener la misma medida. Y luego de eso, pues también me está pasando algo. Y es que este ángulo A junto con el ángulo D son ángulos suplementarios. Es decir, entre ellos deberían de sumar 180 grados. Dos ángulos suplementarios, todo ángulo suplementario, su suma es 180 grados. Dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos tiene como lados la prolongación de lados del otro. Aquí podemos ver la definición. Esta es una línea y ella es su prolongación. Esta es una línea y esta es también su prolongación de línea. Y eso es. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales, lo que estábamos diciendo. Ahora, en este problema tenemos que el ángulo A mide 130 grados. ¿Cuánto miden los otros ángulos de la figura? Es el problema que vamos a resolver. Vamos a ver, vamos a fluir ideas. Primero, A es 130. Yo tengo la medida de ese ángulo. ¿Qué espero yo de la medida del ángulo C? Son opuestos por el vértice. Por tanto, ¿cuánto podría valer C? Y sí, C tendría que tener la misma medida, como lo están observando acá. C mide 130 también. Es decir, yo tengo la medida de A que vale 130 y yo sé que C tiene 130. Ya solo me queda encontrar el valor de B y de D. Y vamos a pensar algo más. Bueno, estos ángulos son suplementarios. A con D es suplementario y A con B es suplementario. ¿Por qué? Porque comparten una misma línea horizontal y yo sé que esa media rotación hay 180 grados. Es decir, yo puedo encontrar el valor del ángulo B si a 180, como el contenido anterior, si a 180 le resto 130, yo puedo obtener el valor del ángulo B. 180 menos 130, 150. Muy bien. Y eso es, B valdría 180 menos 130, eso es 50. Y eso sería el valor de B, ¿sí? Es decir, ya obtuve el valor de un tercer ángulo. Pero, ¿qué pasa? Primero que todo, yo ya tengo que B vale 50 por ser suplementario con A. Y entre ellos dos me suman 180. Y D es un ángulo opuesto por el vértice con B. Es decir, D con B tendrían la misma medida. Por tanto, D vale lo mismo que B, el cual es 50 grados. Acá tengo que B con D es igual y ellos valen 50 grados. Con eso hemos podido resolver nuestro problema, que me pedían encontrar la medida de todos los otros ángulos dado el valor
de A, que era 130. Vamos a recapitular y es lo siguiente. Ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Por tanto, A con C miden igual. C valdría 130. Pero también yo tengo que B con D van a valer igual. Lo único que, ¿cómo determinar una de esas medidas? Y es apoyándonos de que son ángulos suplementarios. 130 más lo que mida D es igual a 180. Es decir, si yo necesito esta incógnita, 180 menos 130, 50. Y es ahí donde D vale 50, por tanto B vale 50 porque son opuestos por el vértice.